Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestro. ¿Bien y usted? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno Buenas que estén. Buenas tardes, buenas tardes. Ya veo que son dos los que tienen fotos de Kimetsu no Yaiba ahora. Está bien, muy buen anime. Pero bueno, hoy vamos a seguir con física, ¿vale? Vamos a continuar con física. Ya estamos en la recta final, ya estamos viendo los últimos temas, ya falta muy poco para que acabemos. Antes de comenzar, les quiero comentar algo. Donde vivo está lloviendo en este momento. Y aquí se suele ir mucho la luz cuando llueve. Entonces, si ven que de repente me desconecto, seguramente es porque se fue la luz y muy difícilmente regresaré pronto. ¿Vale, chicos? Entonces, si ya faltan poquitos minutos para que termine la clase y ven que me desconecto de repente, ya no regresen, ¿no? Básicamente. Si todavía falta mucho de la clase, pues ya les avisaré. Pero si no, nada les aviso que, o sea, puede que se vaya la luz y me desconecte de repente, ¿vale? Nada más para que no tengan duda. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, esperemos que no. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la materia. ¿Qué se acuerdan de la última clase, chicos? Más o menos, ¿qué recuerdan? Cada vez somos menos. Hmm, Creo que nos quedamos en de cómo calcular los grados así de Fahrenheit a Celsius y así, entre los tres. ujú. Sí, de hecho les iba a dejar una tarea y no se las he dejado. Yo creo que no pasa de hoy, que se las dejo. Y bueno, también habíamos visto otro tema, que el tema donde ya nos quedamos finalmente fue el siguiente, que espero que ya estén viendo mi pantalla. Y fue la ley, bueno, eso fue con otra clase, pero fue la ley de Coulomb. ¿Sí se acuerdan de esto, chicos? Yo sí. Ok. Entonces nos habíamos quedado en esta parte y aquí, o sea, hicimos inclusive nosotros un ejercicio, el cual era este y nos había dado 0.054 y esta fue la última parte que vimos. Hasta ese punto, chicos, ¿hay alguna duda o comentario sobre todo esto? No, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, eh, entonces, bueno, si hay alguna duda o comentario, pueden comentarla en cualquier momento, en verdad, chicos. Eh, pero si no hay ninguna, vamos a comenzar con el siguiente tema. Y el siguiente tema viene siendo la ley de Ohm, ¿no? ¿Han escuchado antes esto de la ley de Ohm, de casualidad? Yo no. ¿No? La ley de Ohm tiene que ver con circuitos eléctricos. ¿Han escuchado el término de voltaje? Sí, Sí, ¿Han escuchado el término de corriente eléctrica? sí. sí. Ok, muy bien. Entonces, la ley de Ohm relaciona el voltaje y la corriente eléctrica con algo más que se le llama resistencia. ¿Saben lo que es la resistencia? Sí. ¿Qué es? En física, ¿verdad? Ajá. Es como la dureza. Ah, bueno, sí. Sí, ese es otro tipo de resistencia. Nada más que ahorita lo vamos a ver en circuitos eléctricos, ¿no? Sí, o sea, no está mal. Es correcto. Las resistencias, está la dureza, está la maleabilidad, todo eso, las propiedades de los materiales. Pero ahorita vamos a ver más circuitos eléctricos. Vamos a empezar a ver circuitos eléctricos. Y aquí ocupamos otro término para la resistencia, ¿no? Aquí la resistencia es que, bueno, ya sabrán que el voltaje y la corriente eléctrica, pues son para circuitos eléctricos, ¿no? Todo lo que tiene electricidad. Realmente, cuando nosotros conectamos, por ejemplo, un foco, lo que pasa es que la corriente eléctrica empieza a circular por los cables que hay adentro de nuestras casas hasta llegar al foco, ¿no? Y de nuevo llega a los cables otra vez. Se hace como que un círculo, ¿no? En el cual tenemos aquí un foquito conectado. Sé que no parece mucho un foco. Vamos a ver si lo dibujamos un poquito mejor. Algo así. Nunca me han salido muy bien los focos y aquí tenemos los hilos. Y este lo podemos conectar a lo que viene siendo el enchufe de nuestras casas, ¿no? Básicamente. O vamos a decir que también puede ser una batería, ¿no? Pero básicamente lo conectamos y lo que hace la corriente en estos casos es viajar. Viaja por el cable
llega al foco y hace que se encienda el foco, pasa del foco y llega otra vez al enchufe. Y como va dando como que vueltas así en círculos y está en un lugar cerrado, ¿no? Se le llama a esto circuito. Es un circuito cerrado. Por eso se le llama circuito eléctrico. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Sí. Gracias. Entonces, al circular la corriente se encuentra con que los cables no quieren dejar pasar muy fácilmente la corriente. La corriente tiene que viajar para poder llegar al foco y regresar a donde está el enchufe. Pero los cables no les gusta que pase la corriente por ahí, de hecho a ningún material. Y tienen algo que se les llama resistencia, ¿no? Todos los materiales que hay en todo el mundo tienen una propiedad que se llama resistencia eléctrica. Y esta resistencia eléctrica lo que hace es que hace más difícil que pase la corriente. Muchos lo relacionan, por ejemplo, como la fricción. Ven que la fricción pues hace que, por ejemplo, si empujamos una caja, la caja no se deslice fácilmente, sino que tengamos que empujarla con algo de fuerza, una caja, sobre todo si está llena, para empujarla porque con el piso genera fricción. ¿Sí lo entienden esta parte? Sí. Sí. Gracias. Sí. Entonces, por el cable pasa algo similar. La corriente quiere estar viajando a través del cable, pero se encuentra con una fricción a la cual llamamos resistencia. Y esta resistencia la tienen todos los materiales, solamente que algunos tienen mayor resistencia y otra menor resistencia. ¿Esto se entiende? Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la ley de Ohm, que es la que queremos estudiar ahorita, nos dice que la corriente va a ser, bueno, va a depender del voltaje y de la resistencia. El voltaje viene siendo lo que empuja la corriente, ¿no? La corriente sabemos que debe de circular por el circuito para poder encender las cosas. Y el voltaje es lo que empuja la corriente para que se vaya moviendo por el circuito. Mientras que la resistencia trata de evitar que la corriente se mueva. Es como una fricción, les digo. Y entonces la ley de Ohm nos dice que entre mayor voltaje haya, más corriente va a haber. Pero a su vez, entre más resistencia haya, menor corriente va a haber. O sea, si la resistencia es muy grande, se le va a dificultar a la corriente pasar por ahí porque es como si hubiera mucha fricción. Es difícil moverse. Entonces, si hay mucha resistencia, hay poca corriente. Por otra parte, el voltaje es lo que empuja la corriente. Entonces, si la fuerza con la que se empuja la corriente es muy grande, si el voltaje es muy alto, la corriente también va a ser grande, ¿no? La corriente va a poder moverse libremente. ¿Sí se entiende esto? Sí. Ok. Entonces, esto se plantea con una pequeña fórmula, en el cual tenemos tres letras. Tenemos la letra I, que la letra I representa corriente eléctrica, ¿no? La corriente eléctrica, les digo, es la corriente, la que conocemos como corriente y es la que pasa por los circuitos. Se representa con la letra I. A veces la gente, yo incluido, para recordar que I representa la corriente eléctrica, se le llama intensidad de la corriente eléctrica. ¿Qué tan intensa es la corriente? Y como pues intenso y empieza con I, pues recordamos que I representa la corriente. Por otra parte tenemos el voltaje, que se representa con V, ¿no? Tiene más lógica, y también resistencia, que se representa con R. Y entonces la fórmula nos dice que la corriente en un circuito va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Y también la corriente eléctrica se mide en algo que se llama amperes y se representa con la letra A. El voltaje es fácil porque se representa en volts y se representa con la letra V. Y la resistencia se representa en ohms, que es este símbolo medio rarito que viene siendo esta letra, que se llama omega en el alfabeto griego. Y esta pequeña letra representa la resistencia en ohms. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Sí. A mí me espera tantito, por favor. Sí, me dice nada más cuando pueda pasar a la siguiente, por favor. Listo. Ok, muy bien. Entonces, a veces el voltaje lo conocemos en la vida diaria
¿no? Comúnmente como voltaje, ¿no? Escuchamos la palabra voltaje. Pero ustedes han escuchado antes la palabra, bueno, la frase diferencia de potencial, por ejemplo. Yo no. Ok. ¿Han visto letreros que dicen alta tensión? Sí. Sí. Ok. Esto es porque otra forma de llamar al voltaje es tensión eléctrica. Entonces, si ven un letrero que dice alta tensión, significa que es alto voltaje. Es lo mismo, ¿no? Tensión y voltaje vienen siendo lo mismo. Nada más que son dos formas de llamarle. Técnicamente voltaje es el incorrecto. Técnicamente no se debe decir voltaje. Y lo correcto es tensión. Pero igual hay gente que le llama de las dos formas. También diferencia de potencial es lo mismo. Ahí hubo como que una pequeña confusión de qué es como tal el voltaje y tal. Y pues hay diferentes términos, pero se refieren todo a lo mismo. Si vemos que dice un ejemplo, diferencia de potencial, o dice tensión eléctrica, o dice voltaje, las tres cosas se refieren a exactamente lo mismo. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, Sí. profe. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Y nos pone un ejemplo. Dice, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 15 ohms de resistencia cuando se aplica en sus extremos una diferencia de potencial de 60 volts? Vean que aquí lo pone como diferencia de potencial, pero básicamente es voltaje. Nuestro voltaje es 60 volts y nuestra resistencia es de 15 ohms. ¿Cuánto va a ser la corriente, chicos? La B, ¿no? Es correcto. Vendría siendo la B. ¿Todos entienden por qué, chicos? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Aquí tienen que tener en cuenta qué datos nos están dando. Nos dice, ¿cuál es la intensidad de corriente? O sea, nos preguntan corriente. Lo que buscamos es la I, que circula por un conductor de 15 ohms de resistencia. Aquí ya nos están diciendo que la resistencia son los 15. Cuando se aplica en sus extremos una diferencia de potencial, o sea, un voltaje de 60 volts. Por lo cual, no, aquí no viene cómo se hace. Ok, pensé que sí venía el procedimiento. Voy a ponerlo aquí a la izquierda para hacerlo aquí de una vez. Sería 60 entre 15, ¿no? Da 4. Exactamente, exactamente. Son 60 volts el voltaje, la resistencia son 15 ohms y tenemos que la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a voltaje entre resistencia, por lo cual simplemente vamos a tener 60 volts entre 15 ohms. Si dividimos 60 entre 15, pues nos da 4. Y la respuesta va a estar en amperes porque es la unidad de la corriente. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Muchas gracias. Aquí fue un poquito sencillo, nada más dividir. También podemos calcular la potencia en un circuito multiplicando la corriente por el voltaje, ¿no? La potencia, vamos a decir que es cuánta energía gasta este circuito, ¿no? Es una forma de energía. De hecho, gracias a la potencia podemos medir cuánto nos cobra la CFE, básicamente, cuando utilizamos energía eléctrica, ¿no? Entonces, la potencia viene siendo qué tanta energía va gastando un objeto, ¿no? Y se puede medir simplemente multiplicando la corriente por el voltaje. Por ejemplo, chicos, en este ejemplo, donde la corriente vale 4 amperes y el voltaje vale 60 volts, ¿cuánto creen que sea la potencia? La potencia es corriente por voltaje. ¿No? ¿Cuánto dijimos que valía la corriente? Bueno, habíamos dicho que valía 4 amperes, chicos. Recuerden, fue la que calculamos. ¿Ok? ¿Y cuánto dijimos que valía el voltaje? 60. 60, es correcto. 60 volts. Y lo único que hay que hacer es multiplicar. 4 por 60, Sería ¿cuánto es? 240. 240. Y la unidad con la que se mide la potencia, tal vez ya lo habrán escuchado,
pero son los watts. Los watts es la unidad con la que medimos la potencia. ¿Sí se entiende, chicos? Yo sí. ¿Los demás también? Sí. Sí. Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Gracias. Sí. Entonces, esta es, vean, les digo, la potencia eléctrica se mide en watts, W, voltaje en volts y la corriente en amperes. También hay otras dos fórmulas que se utilizan para medir la potencia. Si quieren, les dejo que las copien. En esta no se ocupa la corriente, sino que se ocupa la resistencia, ¿no? Es voltaje al cuadrado entre resistencia. Es otra fórmula. No confundan la V con velocidad. Es voltaje, ¿vale? Potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Sería otra forma de calcular la potencia. ¿Puedo pasar a la siguiente? No, espérame. Ya. Ok, gracias. Ahorita me avisas cuando ya, por favor. Ya. Muchas gracias. Y tenemos otra fórmula más también para la potencia, ¿no? Son 3 fórmulas en total con las cuales podríamos calcular la potencia, que viene siendo corriente al cuadrado por resistencia. Es otra fórmula más. Me avisan cuando pueda pasar a la siguiente, por favor. Ya. Ok. Ya, chicos, todo ya le puedo pasar. Ya. Sí, ya. Muchas gracias. Entonces, tenemos también ciertos aparatitos que, bueno, son pequeños elementos electrónicos que se llaman resistores, aunque la gente por lo general los llama resistencias. Estos pequeños resistores o resistencias son componentes electrónicos que ya tienen una resistencia fija, ¿no? Es decir, nosotros sabemos cuánta resistencia tienen, ya es algo que nosotros conocemos, ¿no? Son especiales para que nosotros sepamos siempre cuánta resistencia tiene y esa resistencia no va a cambiar, ¿no? Hay unas resistencias que son variables, pero esas son aparte. Las resistencias como tal, como estas que se ven en pantalla, siempre van a tener la misma cantidad de resistencia. Se utilizan para hacer que la corriente que pasa por un circuito no sea tan grande, por lo general. Y con ellas podemos hacer cálculos. En los circuitos utilizamos este pequeño símbolo, que es como un diente de sierra, para representar las resistencias, ¿no? Es básicamente este pequeño simbolito, significa resistencias. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Sí. Ok, ¿puedo pasar a la siguiente? Sí. Sí. Gracias. Sí. Y entonces, fíjense, aquí tenemos un pequeño circuito. Aquí hay otro símbolo, que es un símbolo que se pone así, una rayita grande y una rayita pequeña. Y de aquí podemos sacar cablecitos de este lado, o sea, los cablecitos se representan con líneas nada más. Pero este pequeño símbolo representa una fuente de poder. Por ejemplo, una fuente de poder puede ser una batería. La fuente de poder se refiere a qué le da energía al circuito. Por ejemplo, los enchufes de nuestra casa, una batería o un cargador, ¿no? Esto podría ser una fuente de poder y se representan así. Una rayita grande y una pequeña, donde la rayita grande es el lado positivo y la rayita pequeña es el lado negativo. Y aquí vean, tenemos como si fueran dos baterías, las cuales están conectados de esta manera. El lado positivo de ambas está abajo y el lado negativo arriba, y están conectados con cables por 3 resistencias. La de arriba la resistencia 1, la de la derecha es la resistencia 2 y la de abajo es la resistencia 3. ¿Sí se entiende esto? Sí. Ok. Entonces, si se dan cuenta, bueno, todas las resistencias siempre van a tener dos orillas, ¿no? Dos extremos. Y vean cómo en este caso un extremo está conectado con la fuente, ¿no? Y el otro extremo está conectado con otra resistencia, ¿no? Este extremo está conectado con esta resistencia por un cablecito. Por otra parte, esta otra resistencia, su extremo está con la resistencia 1, pero su otro extremo está con otra resistencia, con la resistencia 3. Y por último, el otro extremo de la resistencia 3 está conectado a otra fuente.
En este caso se dice que el circuito está en serie, ¿no? Se le llama un circuito en serie porque está conectada una resistencia tras otra. Es decir, yo tengo una resistencia y si quiero agregar otra resistencia, simplemente la conecto después de esta. Y si quiero otra resistencia, la conecto después. De tal forma que solamente una de las orillas de la resistencia esté conectada a otra. El otro extremo de la resistencia se va a otra resistencia aparte. ¿Sí se entiende más o menos, chicos? Sí. Ok. Cuando va una resistencia tras otra, significa que tenemos un circuito en serie. Y aquí, cada resistencia, chicos, todas las resistencias van a tener cierto voltaje y cierta corriente, ¿no? De la fuente de poder, de la fuente de energía, sale corriente, sale energía. Técnicamente va en ese sentido. Aunque lo vamos a poner para arriba, no importa mucho. Pero básicamente de la fuente sale energía, que viene siendo la corriente. Y esa energía circula por la resistencia 1, continúa por el circuito, pasa por la resistencia 2, continúa por el circuito, pasa por la resistencia 3, continúa y termina regresando a la fuente de nuevo, ¿no? Por aquí hay una corriente que se llama I1, aquí hay otra corriente que se llama I2 y aquí hay otra corriente que se llama I3. Pero bueno, ¿sí se entiende esto, chicos? Yo sí. Sí, Aquí lo importante que hay que saber, chicos, es que la corriente en todo el circuito, la que pasa por la resistencia 1, la que pasa por la resistencia 2, la que pasa por la resistencia 3, cuando están así conectadas en serie, una tras otra, la corriente es igual en todas partes, ¿no? La corriente en la fuente de poder es la misma que la corriente 1, que es la que pasa por la resistencia 1, que la corriente que pasa por la resistencia 2, que la corriente que pasa por la resistencia 3. Se dice que I, T, como I total, o sea, corriente total, es igual a I1, que es igual a I2, que es igual a I3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Por lo general, las fuentes de poder nos dan cierto voltaje, al cual nosotros vamos a llamar voltaje total, porque es la energía total que nos da la fuente, ¿no? Por ejemplo, las pilas tienen 1.5 volts, entonces el voltaje total sería 1.5 volts. Los cargadores de nuestro celular tienen 5 volts, por lo cual el voltaje total sería 5 volts. La cantidad de volts que nos da la fuente de poder viene siendo el voltaje total. Y este voltaje total, pues se va a dispersar entre todas las resistencias. Vamos a tener un voltaje en la resistencia 1, que vamos a llamar V1. Vamos a tener un voltaje en la resistencia 2, que vamos a llamar V2. Y vamos a tener un voltaje en la resistencia 3, que vamos a llamar V3. Y aquí ya no se cumple la condición de que todos los voltajes sean iguales. Pueden ser distintos. V1 puede ser diferente a V2 y V2 puede ser diferente a V3. Lo único que comparten estas resistencias, bueno, estos voltajes, es que el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 siempre nos va a dar el voltaje total. ¿Esto sí se entiende, chicos? Yo sí. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? No, ninguna. No. Ok, muy bien. Si alguien tiene dudas, sin ningún problema, me puede avisar. Y después, pues tenemos las resistencias, ¿no? Tenemos resistencia 1, tenemos resistencia 2 y tenemos resistencias 3. Estas resistencias las podemos sumar entre sí, ¿no? Para saber cuánto nos daría la resistencia total de este circuito. Y al hacerlo, es bastante simple. Simplemente la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Solamente cabe aclarar una cosa. Todas estas fórmulas solo aplican para los circuitos en serie. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No. No, ninguna. Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. ¿Me dijo alguien que no? Ok. Entonces pasaré a la siguiente diapositiva.
Y aquí viene de nuevo lo mismo que les acabo de comentar. La corriente total es igual a todas las corrientes. Todas las corrientes son iguales en un circuito en serie y se mide en amperes. Las resistencias, bueno, la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias y se mide en ohms. Y el voltaje total es también la suma de todo el voltaje, de todos los voltajes y se mide en volts. Entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio que nos dice cuántos resistores o resistencias conectados en serie, o sea, conectados uno tras otro, vamos a necesitar para tener una resistencia de 253 ohms. ¿Cuántas resistencias de 23 ohms tendríamos que sumar para que nos diera una de 253 ohms, chicos? ¿Alguien sabe? 11. 11. Es correcto. ¿Por qué 11? ¿Cómo tuviste el resultado? ¿No? Sin ningún problema. Bueno. Aquí dice que vamos a tener muchas resistencias de 23 ohms conectadas. Es como si tuviéramos una resistencia así, otra resistencia así, otra resistencia y así. La última ya la dibujé muy mal, pero bueno. Tenemos varias resistencias conectadas. Y cada que agregamos una resistencia, se suman 23 ohms. Aquí tendríamos 23 ohms. Se le deben de sumar aquí otros 23 ohms. Y aquí se le suman otros 23 ohms y así. Si nosotros llegamos a tener 10 resistencias así sumadas, juntaríamos 230 ohms. Todavía nos faltan un poquito más, ¿no? Si le agregamos otra resistencia más, tendríamos que sumarle otros 23 ohms. Por lo cual tendríamos 3, o sea, 3 más 0, 3. 2 más 3 serían 5. Y se pasa al 2 y tendríamos 253 ohms. O sea, si conectamos 11 resistencias una tras otra y todas valen 23 ohms, se juntan en total 253 ohms. Otra forma de obtenerlo es simplemente dividiendo 253 entre 23. Ya que cada resistencia nos da 23 ohms y queremos juntar 253, simplemente tendríamos que dividirlo. El 23 cabe 10 veces en el 253, ¿no? Y vendría siendo 230. De aquí nos van a sobrar, nos sobran 3, del 0 para el 3 es 3, del 3 para el 5 es 2, y del 2 para el 2 viene siendo 0, por lo cual nos sobran 23. ¿No? Bueno, aquí le puse el otro, pero bueno. Y del 23 para llegar a 23, pues es 1, por lo cual el resultado sería 11. Entonces, la respuesta vendrían siendo 11 resistencias que se necesitan para juntar los 253 ohms. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No hay ninguna. Ok, muy bien. Y la respuesta correcta es la B. Son 11 resistencias. Y ahora vamos a pasar a lo que vienen siendo los circuitos en paralelo. Vean cómo están conectadas estas resistencias. En este caso, las resistencias ya no están conectadas una tras otra. Es decir, yo antes si quería conectar una resistencia en serie, ponía una resistencia y después la otra la conectaba. En el extremo que sobraba conectaba otra resistencia para que fuera después. De esta manera. Aquí en el circuito en paralelo, no. En los circuitos en paralelo, lo que hago es poner otra resistencia y los dos extremos de esta resistencia la uno con la otra. El extremo de la izquierda los uno entre sí y los extremos de la derecha también los uno entre sí. Y entonces ambos extremos de las dos resistencias están unidos entre sí. ¿Sí se entiende, chicos? sí, Ok. ¿Sí se entiende bien la diferencia entre circuito en serie y circuito en paralelo? yo sí.
Los demás también, chicos. ¿O alguien no entiende bien? No pasa nada. Ok. Bueno. Entonces, sería de esta forma. Si lo quieren ver de otra forma, estaba pensando ahorita, ¿cómo podríamos verlo? Si lo quieren ver de otra forma, imagínense que en un circuito en serie tenemos dos personitas y estas personas se agarran de la mano, ¿no? Estas dos personas se agarran de la mano, pero vean cómo solamente se agarran de una mano. La otra mano de cada persona queda libre, ¿no? Así las resistencias. Solo se unen un extremo de cada una entre sí. El otro extremo queda libre y así son en serie. ¿Ok? Mientras que si nosotros ponemos a dos niños, pero estos dos niños no sé ni siquiera muy bien cómo dibujarlo. Bueno, vamos a ver que, imagina que los estamos viendo desde arriba. Están estirando sus brazos, los niños, y sus brazos se conectan, ambos brazos se conectan entre sí. Estos están en paralelo, porque los brazos de los niños, el brazo de la izquierda del niño de abajo con el brazo de la derecha del niño de arriba, se están uniendo entre sí. Y ningún brazo queda libre, ¿no? Sino que se están agarrando las dos manos, ambos niños. Y entonces en la resistencia sería como si tuviéramos, pues, una resistencia así y otra resistencia aquí abajo y sus dos extremos los conectamos entre sí. Y entonces se están agarrando ambos extremos. ¿Sí se entiende, chicos? Yo sí. Ok. Este es paralelo. Y cuando tenemos un circuito en paralelo, las cosas cambian un poquito, ¿no? Porque aquí lo que le pasa a la corriente es que la corriente va a salir de la fuente de poder, ¿no? Eso siempre. La corriente total va a salir de la fuente de poder y va a querer empezarse a mover por el circuito. Pero si se dan cuenta, aquí la corriente tiene dos caminos por los cuales puede pasar. Puede seguirse derecho y puede venir hacia abajo. Entonces lo que hace la corriente es que se parte en dos. Una parte de la corriente se sigue derecho, mientras otra se va aquí abajo. Y esta la vamos a llamar corriente 1, porque es la corriente que pasa por la resistencia 1. Después aquí sigue y otra vez se parte el camino en dos. Una corriente sigue adelante y otra se baja. Se parte para aquí abajo. Y entonces esta corriente la vamos a llamar corriente 2 porque es la que pasa por la resistencia 2. Y aquí esta corriente pues continúa su camino, pasa por aquí abajo y la vamos a llamar corriente 3 porque es la corriente que solamente pasa por la resistencia 3. Aquí la corriente sigue bajando, sigue continuando y cuando llega a ese punto, pues estas dos corrientes se unen, ¿no? La corriente que estaba con la resistencia 3 se va a unir con la que viene de la resistencia 2 y se van a sumar otra vez. Continúan y después se encuentra con la de la corriente 1, la que pasa por la resistencia 1 y se suman otra vez. Y esta corriente que va por aquí abajo, otra vez es la corriente completa. Y esta corriente es la que vuelve a la fuente de poder. ¿Sí se entiende esto, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, en los circuitos en paralelo, la corriente total ya no va a ser igual en todas partes, sino que va a ser la suma de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. ¿Se entiende bien? Sí. Muy bien. Y en el voltaje total pasa lo contrario. Ahora el voltaje total se va a compartir. Es decir, aquí vamos a tener un voltaje 1 en la resistencia 1, un voltaje 2 en la resistencia 2 y un voltaje 3 en la resistencia 3. Y el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, que es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje 3. Es decir, en un circuito en paralelo, todos los voltajes son iguales. Intercambiaron papeles. En el circuito en serie, las corrientes son iguales, los voltajes se suman. En el paralelo es al revés, las corrientes se suman, los voltajes son iguales. ¿Se entiende esto, chicos? Yo sí.
¿Los demás también, Sí. chicos? Ok, gracias. Si alguien tiene dudas, es el momento de decirlas. Ok. Para la resistencia es un poquito más complicado. Para calcular la resistencia total, se ocupa una fórmula que es un tanto curiosa, en la cual ya no se van a sumar simplemente las resistencias, no va a ser R1 más R2 más R3, sino que vamos a tener que poner una pequeña fracción, que va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Aquí se me estorba un poco, pero lo voy a reescribir. Ay, no sé por qué no se quita. Ah, no se quiere quitar. A ver. No me voy a quitarlo, pero bueno. Tenemos 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Ahí está. Si tuviéramos otra resistencia más, si fueran 4 resistencias, tendríamos que añadirle aquí 1 entre R4 y así nos vamos. ¿Sí se va entendiendo, chicos? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se calcularían estas resistencias si están en paralelo. Vamos a decir que la resistencia 1 vale 2. La resistencia 2 vale 4 y la resistencia 3 vale 6, por ejemplo. ¿No? Vamos a ver cómo se podría calcular. Voy a hacerlo rapidito en Word. Y nos dice que tenemos que sumar la resistencia 1, que vale, vale 2 ohms. La resistencia 2 viene siendo igual a 4 ohms. Y la resistencia 3 viene siendo igual a 6 ohms. Y en paralelo nos dice que la resistencia total es igual a 1 entre, de hecho esto va a quedar muy pequeño, es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y entonces esto va a ser igual a 1 entre, y aquí tendría que poner un medio, porque R1 vale 2, más un cuarto, porque R2 vale 4, más un sexto, porque R3 vale 6. ¿Saben cuánto da un medio más un cuarto, chicos? ¿Cuánto daría? A ver, es un medio más un cuarto. ¿Saben cómo hacer esta operación? Ok. Vamos a utilizar el método del mínimo como múltiplo. Si nos damos cuenta, el un medio lo podemos pasar a cuartos, ¿no? Y un medio viene siendo igual a 2 cuartos. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí se entiende o no, no se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces tendríamos que sumar simplemente 2 cuartos más un cuarto. ¿Alguien sabe cuánto da esto? 3/4. 3 cuartos. Muy bien. Entonces tendríamos 3 cuartos y le tendríamos que sumar un sexto. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Ok. Entonces tendríamos que sumar 3 cuartos más un sexto. Y bueno, aquí podríamos utilizar... Bueno, sí podríamos utilizar los doceavos, pero vamos a hacer el método cruzado para ver los dos métodos de sumar fracciones. ¿Qué decíamos? ¿Mande? Que es 11/12 la suma. Seguramente sí, creo que sí. Vamos a verlo. Vamos a hacer el método cruzado en este caso para ver los dos métodos de la suma. El método cruzado nos dice que debemos de
agarrar el número de arriba y lo vamos a multiplicar por el número de abajo. Entonces tenemos 3 por 6, 18. Y después vamos a agarrar el número de abajo y lo vamos a multiplicar por el número de arriba y lo vamos a poner después. Sería 4 por 1, 4. Y por último, lo último que hay que hacer es que vamos a agarrar el número de abajo y lo vamos a multiplicar por el otro número de abajo. Es Ya decir, 24. ajá, exactamente. 6 por 4 y nos daría 24. ¿Esto ya lo han visto, chicos? Yo ya. Ok. Entonces, 18 más 4. 22, ¿no? 18 más 4. Y nos daría 24 abajo. ¿Se puede reducir esta fracción, chicos? Sí. ¿Cómo quedaría? 11 arriba y 12 abajo. 11 arriba y 2 abajo. Si dividimos 22 a la mitad, da 11. Si dividimos 24 a la mitad, da 12. Entonces sería 11 doceavos, como nos había dicho Eva, ¿no? Entonces nos dio exactamente el mismo resultado, 11 doceavos. Y entonces aquí en la fracción de arriba, 3 cuartos más un sexto, nos daría 11 doceavos. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. ¿Todos? ¿Todos? Muchas gracias. Entonces voy a ponerlo aquí abajo. Teníamos que era igual a 1 entre 11 doceavos. ¿Saben cómo podríamos pasar esto para arriba, chicos? El 11 doceavos para arriba. Bueno, si tenemos un 1 arriba y lo pongo como un enteros, ¿será lo mismo, chicos? ¿1 entre 1 cuánto nos da? Dime. Donovan, ¿ibas a comentar algo? Bueno, 1 entre 1 nos da 1, chicos. Así que es lo mismo. Si ponemos 1 arriba o un entero arriba, viene siendo exactamente lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Y ahora qué ley podemos aplicar aquí para resolver esto? La ley del sándwich. La ley del sándwich. ¿Qué nos dice la ley del sándwich? Era extremo por extremo y medio por medio. Exactamente. Lo de arriba, lo de hasta arriba por lo de hasta abajo. Y lo de en medio por lo del medio. Sería eso lo son mismo, ¿no? ceros. Porque es por 1. Ajá. De hecho, aquí la única diferencia es cuál va arriba, chicos. ¿Cuál va a quedar arriba? El 12, ¿no? El 12 va a quedar arriba. Porque es los extremos se multiplican entre sí y queda arriba. Va a ser 12. Y el 11 va a quedar abajo. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Entonces, este ya sería el resultado. 11 doceavos va a ser la resistencia total. 11 onceavos, 12 onceavos de ohm. Esta es nuestra resistencia total. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien No, quiere intervenir? ninguna. No, No. Acabo de ver el chat. No me marcaba el chat hace rato. Ah, lo siento. Perdonen, chicos. Hace rato no me... O me estaba tapando la base del micrófono, me estaba tapando el chat. O no lo veía. No había visto sus comentarios, chicos. Una disculpa. Los acabo de ver. Perdonen. No los había visto. Y yo decía, ya, me están ignorando demasiado. Más de lo normal, ¿no? Pero ya vi. Fue mi culpa. Una disculpa, chicos. No lo había visto. Normalmente me aparece una pequeña notificación en naranja, pero sí, justamente el micrófono me estaba tapando la notificación y por eso no la veía. Perdone. Pero bueno, entonces ya aquí tenemos esto, ¿no? Tenemos cómo se calculan las resistencias en paralelo y en serie, ¿no? Y aquí tenemos las fórmulas, ¿no? La misma que les acabo de mostrar es esta. El hecho de que las corrientes se suman en el paralelo y que el voltaje en el paralelo son iguales, ¿no? Y tenemos aquí un ejemplo. Dice, tenemos la resistencia de 8 ohms, 4 ohms y 2 ohms que se conectan en paralelo a una corriente de 21 amperes. ¿Cuál es el voltaje total?
Aquí, chicos, ¿ustedes qué harían primero? ¿Qué es lo primero que se les ocurre que tendrían que hacer? Tenemos que la fórmula era corriente es igual a voltaje entre resistencia, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo? El voltaje Voltaje. Entonces tendríamos que despejarlo, ¿no? ¿Cómo quedaría la fórmula? sería voltaje igual a resistencia. Por, Por corriente, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, sí, Pregunta, ¿tenemos resistencia? sí, sí. Tenemos tres resistencias, ¿no? Por lo cual lo primero que teníamos que hacer es sacar la resistencia total. ¿Sí se entiende? sí. ¿Podrían obtenerla, chicos, si me dicen cuánto les da? 14. Pero aquí hay algo muy importante, chicos, muy, muy importante. Nos dice que es un circuito en paralelo. Y aquí nos está diciendo que se conectan en paralelo. Por lo cual, tenemos que utilizar la fórmula que la resistencia total es igual a 1 entre 1 de la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Entonces me dicen cuánto da, por favor. Ni yo me acuerdo. Déjenme ver cuánto da. Entre 2 entre 8. Ok, ya me acordé. Voy a ir sustituyendo. Esto va a ser igual a... Ah, muy bien, no había visto, sí. Eso da... creo que te falta un paso, Eva. Creo que te falta un paso, según yo. Déjame confirmarlo. Pero tendríamos un medio más un cuarto más un octavo. ¿Vale? ¿Alguien sabe cuánto da un medio más Sería 7 arriba y 8 abajo. 7 octavos. 7 octavos? Aquí, ¿no? En total. Si todo lo pasamos a octavos, vamos a hacer esa parte primero. El 1 octavo se queda igual. Pero si multiplicamos el 1 cuarto por 2 arriba y por 2 abajo, el doble de 1 es 2. Y el doble de 4 es 8. Por lo cual nos queda 2 octavos. Y si multiplicamos por 4 la parte de arriba del 1 medio y la parte de abajo, 4 veces 1 es 4. Y 4 veces 2 es 8. Por lo cual todo nos queda en octavos y así es un poquito más fácil sumar, ¿no? Sería 4 más 2 son 6 y más 1 son 7. Nos quedan 7 octavos. Hasta aquí, chicos. ¿Todos entienden o hay alguien que esté un poquito perdido y no sepa de dónde salió algo? En verdad que no hay ningún problema. Si alguien lo entiende. Ok. Bueno. Y aquí tenemos 1 entre 7 octavos. Muy bien, Eva. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos falta 8 hacer séptimos. 8 séptimos. Nos falta hacer la ley del sándwich. Que en la ley del sándwich lo único que pasa, como tenemos un 1 arriba, lo único que va a pasar es que el 7 octavos va a cambiar de lugar. A 8 Entonces el 7 séptimos. octavos, exactamente, va a ser 8 séptimos. Siempre que nos quede 1 entre una fracción, por ejemplo, 5 séptimos, esta fracción va a ser igual a lo contrario, 7 quintos. Siempre que nos quede 1 entre una fracción, simplemente se voltea. ¿Sí se entiende? Sí, Y nos quedan 8 séptimos de ohm.
Entonces ya tendríamos nada más, bueno, teníamos la resistencia y tenemos la corriente, que hay que recordar que la corriente es igual a 21 amperes, nos lo da ya el ejercicio. ¿Cuánto da el voltaje, chicos? Puedes decirlo sin problema. Ok, es correcto. Muy bien. ¿Alguien más ya tiene el resultado? Pueden ponerlo en el chat en privado si no quieren compartirlo con sus compañeros. Si lo ven como una competencia, está bien. Pueden ponerlo en el chat, ¿vale? Aquí lo único que nos queda por hacer, chicos, ya lo último, Y es la D. la de 24, es correcto. Lo último que nos queda por hacer es que, lo voy a poner con otro color porque seguramente ya está un poquito confuso, que sea todo morado. Tenemos que la resistencia total son los 8 séptimos y la corriente son los 21 amperes. Y nos dice la fórmula que voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo cual solamente hay que multiplicar los 21 amperes por lo que son los 8 séptimos. Yo tal vez haría algo un poquito raro, que sería primero dividir 21 entre 7 y nos da 3. Sería igual a 3 amperes por 8 ohms. Y 3 por 8, 24. Y la cantidad va a ser volts, porque amperes por ohms nos da volts. Y entonces el resultado vendrían siendo 24 volts, por lo cual la respuesta es la D. ¿Sí se entiende, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda? Todo bien. ¿Los demás también, chicos? Todo bien. Ok. Bueno, si no hablan, chicos, no puedo saber que tienen dudas. Y en verdad pueden decirlo en cualquier momento. No se preocupen. No pasa nada. De hecho, vamos muy adelantados, ¿no? Como casi nadie pregunta dudas, vamos muy adelantados. Entonces, tenemos tiempo para resolver dudas, ¿no? Si alguien no lo entendió muy bien, puede preguntar. Y bueno, entonces el resultado serían 24 volts. Y déjame ver si ya no nos quedan dos ejercicios. No nos da tiempo de resolverlos, pero lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Vamos a terminar de ver electricidad la próxima clase y vamos a hablar un poquito sobre la luz, que ya sería lo último. Ya con eso acabaríamos el curso, ya nada más haríamos yo creo que un Kahoot para ver más o menos cómo están en general en los temas y ya con eso terminaríamos el curso, de física al menos. Y si no hay ninguna pregunta, ninguna duda ni comentario, chicos, por el día de hoy sería todo por mi parte y nos veríamos en la próxima tarde. Y que tengan bonita noche, chicos. Adiós, Gracias. maestro, igualmente. Adiós, profe, gracias. Nos vemos, chicos. Hasta luego, bonito día y bonita noche. ¿No hay ninguna pregunta? Ok, muy bien.